Hola de nuevo, vamos a empezar ya con un tema nuevo que son las cónicas. Y bueno, voy a explicar un poco qué es una cónica. Bueno, una cónica parte del corte de un plano con un cono, como bien el nombre dice. Es verdad que el cono no es solo un cono como tal, sino podríamos entenderlo como aquí en este corte, es como un reloj de arena, para que nos entendamos, ¿sabes? Porque en realidad no es un cono como entendemos un cono, sino es una superficie de revolución. O sea, desde el punto centro este, el que marco, daríamos una vuelta a una generatriz y generaría un cono tanto arriba como abajo, ¿vale? Entonces, bueno, para que no haya problemas, porque es verdad que en la elipse, si nos da, si vemos un corte solo con lo que sería, lo que entendemos con fácil lo que es un cono, pero en la hipérbola no se da así, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a empezar. Si tenemos un cono, que lo genera una generatriz, se va a crear un ángulo de esa generatriz, ¿no? Esa generatriz va a crear un ángulo. Ese ángulo va a ser beta. Y si nosotros cortamos con un plano ese cono, pues ese plano podrá tener diferentes direcciones. Podrá tener una dirección que el ángulo alfa sea mayor al ángulo beta, como en este caso, que el alfa sea igual al ángulo beta o que el alfa sea menor que el ángulo beta. En el caso de que nosotros tengamos un plano en el cual alfa es menor que beta, lo que nos va a hacer es un corte entero del cono y se nos va a crear, voy a poner en verde para que se vea bien, se nos va a crear una elipse. Cuando nosotros cortamos lo que es la sección del plano con el cono, se nos va a crear una elipse. Una elipse. En cambio, cuando nosotros, en el caso, vamos a poner aquí elipse. En cambio, cuando nosotros tenemos un cono en el cual, el ángulo beta es igual que el ángulo que forma el plano, lo que sería donde está apoyado el cono, y alfa es igual a beta, nosotros nunca vamos a cortar la generatriz, como en este caso, la generatriz opuesta de la que parte, ¿no? Nunca se nos va a crear una elipse, pero sí nos va a crear una parábola, estaba haciendo en verde, una parábola, ya que poco a poco se va a ir abriendo el cono, no tiene por qué acabar aquí, se va a ir abriendo el cono y la parábola se va a ir cada vez abriendo hacia abajo. Diríamos la parábola, todo hacia abriendo. Y en el caso de que nosotros tengamos un plano, que el ángulo del plano forma el ángulo alfa sea mayor al ángulo beta, en este caso está aquí, sea mayor que el ángulo beta, lo que se nos va a crear es otra curva diferente arriba y abajo, que es una especie como de parábola abajo, pero con otra parábola arriba. Cosa que no sucedía en la parábola, porque la parábola ya aquí ya no hay más cono, ya no hay más superficie cónica. Pero aquí sí, se cruza arriba y abajo. Con lo cual, aquí crearíamos una hipérbola. Sí, pues, aquí crearíamos una parábola y aquí crearíamos una hipérbola. Y esas son las tres curvas. Si nosotros ese plano lo vemos en verdadera magnitud, o sea, ese plano ahora mismo lo estamos viendo tridimensionalmente, pero si lo pusiéramos sobre un papel, sobre una mesa y lo viéramos, pues si ese plano que lo habíamos dibujado en rojo es este, la curva que vamos a ver en la elipse, pues es algo así. Para que entendáis, es como si fuese la sombra que se crea de una circunferencia cuando la luz le da oblicuamente. En la parábola, la siguiente, el plano rojo es así, y la parábola
se nos crea una curva así. Aquí le da la vuelta, ¿vale? Le da la vuelta porque siempre entendemos la parábola como hacia la derecha. En este caso era a la izquierda, pero bueno, le da la vuelta para entender. Y en el tercer caso, que es el plano es este, la hipérbola se crea hacia la izquierda y hacia la derecha. Vamos a encontrar diferentes elementos en las tres cónicas. Y aquí realmente es lo más importante de esto, porque hasta aquí hemos visto como una introducción de cómo se creaban las curvas, pero realmente hay que aprenderse bien cuáles son las partes para no equivocarnos luego a la hora de hacer los ejercicios. En la elipse tenemos un eje mayor que va desde, vamos a poner el punto A y el punto B aquí, y un eje menor, será CD. AB, eje mayor, CD, eje menor. Y vamos a tener dos focos que son los que van a generar la curva, como luego más tarde explicaré, que las hallaremos teniendo en cuenta la media distancia del eje mayor pinchando en C. Tenemos una curva y estos dos puntos nos darán los focos. Foco 1 y foco 2. ¿Qué sabemos de la elipse? Bueno, pues la característica de la elipse es que si nosotros colocamos un punto en la elipse, un punto 1, la distancia de un foco al punto 1, L o F1, vamos a poner, más la distancia L2, que es F1, 1, o sea, la distancia, estas dos longitudes, estos dos segmentos, si los sumamos, si sumamos F1 más F1, 1, nos va a dar el eje mayor. ¿Y esto cómo se comprueba? Bueno, pues muy sencillo. Si nosotros colocamos en vez del punto 1, el punto aquí, el punto, vamos a llamarle 0, la distancia de F a 0 más la distancia de F1 a 0 es igual a AB. Y tiene su lógica, ¿no? Porque la distancia de aquí a aquí más esta distancia que está aquí sería la distancia entera. ¿Vale? Y otra de las características, como he dicho antes, es que la distancia de C a F o es igual a C F' y es igual a la distancia de AB entre 2. Esas son las tres peculiaridades que tiene la elipse. ¿Qué sucede en la parábola? Bueno, pues en la parábola encontramos diferentes elementos. Esta recta, que la vamos a llamar directriz, y el foco. Porque la parábola es como una elipse que se corta, que tiene el otro foco, la otra punta, vamos a poner que es esto, pero tiene la otra punta en el infinito. Tiene F', lo tiene en el infinito, ya que nunca se corta. Tiene su lógica. ¿Y qué características tiene esto? Bueno, pues la característica principal es que si nosotros colocamos un punto 1, la distancia con un ángulo recto desde la directriz al punto 1, vamos a llamarle aquí D sub 1, D sub 1, 1, será igual a F1, la distancia del foco a 1. L. Esa es la característica de la parábola. Esa distancia será la misma que esta. Y si vamos a la hipérbola, nos vamos a encontrar dos ejes también, que solo tenía un eje, nos vamos a encontrar dos ejes y vamos a llamar, es como si es una elipse dado a la vuelta, que se encuentran en el infinito. Este se encuentran aquí en el infinito y este se encuentran en el infinito. Entonces vamos a llamarle A y B a este segmento, y ese segmento A y B va a ser eje mayor. Y tendremos otro eje, que será C y D, que lo llamaremos eje imaginario. También tenemos sus focos, F y F1. ¿Y cuál es la peculiaridad de
de la hipérbola. Bueno, pues la peculiaridad de la hipérbola es que si tenemos un punto 1 aquí, la distancia de F1, esta L, F1 menos F1, 1 es igual al eje mayor. Y tiene su lógica, ¿no? Porque si nosotros pusiéramos este punto, la distancia de F1 menos esta distancia que la tienes aquí, será el eje mayor. Lo mismo que lo demostrábamos con la elipse, lo podemos demostrar con la hipérbola. Y estas son las características y las peculiaridades de las cónicas. Elipse, eje mayor y eje menor, la distancia a un punto es igual desde de F más F1 es igual a B. En la parábola la distancia desde la directriz al punto es igual que desde el foco al punto. Y aquí sería la resta. La distancia de F a 1 menos la distancia de F1 a 1 nos darían el eje mayor. Y a partir de ahí vamos en el siguiente vídeo a construir las diferentes cónicas. Recuerdo que por favor me viene muy bien un like.